Bienvenidos a Presente 7, el espacio donde el tiempo se detiene para conectar con lo eterno. En la frecuencia de Esperanza Mía, abrimos el manual de vida para escudriñar las verdades que transforman el corazón. Es momento de profundizar, de cuestionar y de crecer. Iniciamos el estudio de la lección de Escuela Sabática. Quédate con nosotros, porque tu presente se ilumina hoy. Esto es Presente 7. ¡Comenzamos! Muy bien, queridos amigos, reciban un cordial saludo de quien les habla, su hermano y amigo José Alberto Martínez, también de nuestro querido profesor Miguel Ángel Peña Castillo. Nosotros estamos contentos de estar compartiendo con ustedes todos los días esta lección tan poderosa, la lección de Escuela Sabática, y el día de hoy no se queda atrás. Pero antes quisiera saludar al profe, el profe Miguel Ángel, y que también aproveche después de dar el saludo y nos dirija en oración. Muy bien, un saludo especial para cada hermano. A mí me preocupa la situación de los hermanos, porque uno no sabe en qué momento de su vida están, si están sufriendo, si están siendo maltratados, oprimidos, están preocupados por el hogar, están preocupados por lo económico, están preocupados porque van a una audiencia. Hay diferentes cosas por las cuales uno tiene que orar a favor de los hermanos, no importa su situación. Jonás, Dios se acordó de él dentro del vientre de un pez. Y ahora que usted menciona eso, profe, la situación de nuestros hermanos en México, que están pasando por un momento difícil, y hay muchos hermanos adventistas que están sufriendo, y de otras denominaciones, otros amigos que están pasando por problemas en estos días, y tenemos que ponerlo en oración. Yo no diría tanto los de México, yo diría también los de Cuba. Sí, también. Y los de Venezuela, y los de muchos países, en Ucrania, piensen en otros, en África, en el Yemen. Hay gente que están muriendo en este momento. Sí, eso es así. Entonces, uno se acuerda, yo voy a hacer la oración. Padre nuestro, en este momento nosotros nos dirigimos a tu augusta presencia. Venimos como pecadores que somos, representando en este instante a muchos hermanos que no están orando propiamente dicho, sino que a través de mi voz ellos se identifican contigo. Queremos que tu santa bendición llegue hasta ellos, y no importa la circunstancia en que ellos se encuentren, que tú proveas para que dé una salida a sus problemas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Nosotros hoy estaremos estudiando la parte de la lección que lleva como título La revelación del misterio de Dios. Y profesor, cuando nosotros escuchamos la palabra misterio, solemos pues pensar en algo oculto, algo difícil de comprender e incluso hasta algo secreto. Llegamos a pensar esto, pero la Biblia en esta lección nos está demostrando que ese misterio es algo que estuvo oculto, pero que fue revelado, puesto a la luz de una manera asombrosa. Así es. El misterio es lo que no estaba revelado, pero aquí dice que es la revelación del misterio. ¿Quién era la mejor persona para revelar el plan de Dios? Un maestro que sabía planificar todo, que ya tenía planificado todo y que guía la enseñanza, que guía el mundo con su sabiduría. Entonces, por eso es la revelación del misterio de Dios. La palabra Dios es una palabra en plural, que la gente dice, ven acá, ¿y cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Pero entiéndase cómo. En la representación de tres individuos. Individuos porque cada uno tiene su personalidad. Y su función. Pero ¿qué sucede? Hay que entender primero que, por ejemplo, los tres tienen las mismas características espirituales. Santidad, justicia y bondad. Son misericordiosos. Son extremadamente buenos.
y nos hicieron a nosotros los seres humanos para que nosotros completáramos la salida de los ángeles que salieron del cielo convirtiéndose en malos. Pero como en el cielo no puede haber gentes malas, no pueden haber espíritus malos, tenemos que aprender a perfeccionarnos aquí en la tierra para poder vivir en el cielo. Eso es parte del misterio. Wow, y me conmueve también leer en la lección, profe, que este misterio no es una teoría abstracta, no es algo que no podemos palpar. Hay una frase en Colosenses 1:27 que nos dice que Cristo está con nosotros. Y que yo entiendo por esto que no es un Dios lejano, es un Dios que está con nosotros día tras día y sin importar por la situación que estemos pasando, el problema. Me dice la palabra de Dios que Dios está con nosotros. Y esto es maravilloso. ¿Cómo nos cambia la vida de un creyente, profe, al saber que este misterio tiene que ver con la unión espiritual que tenemos con Jesús? Bueno, tú lo acabas de decir. El versículo 27 de Colosenses 1 te dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros los gentiles. Y hay que explicar lo que es un gentil, porque hay personas que no saben lo que quiere decir gentil. Los judíos fueron el pueblo escogido y todavía lo son, aunque están en rebelión. Hasta que ellos no se arrepientan de nuevo, no van a ser reinjertados, según Romanos 11, en el acebuche, es decir, en el tronco de donde salieron. Pero nosotros fuimos agregados también al tronco, los gentiles, los que no son judíos, es decir, las gentes de allá. Nosotros somos las gentes que fuimos agregadas. Eso es lo que quiere decir gentil. Entonces, ¿a quién nos agregaron? A Jesucristo, que nos representa y que es nuestra esperanza de gloria. Amén. Amén. Y nosotros, al yo escucharlo, profe, hablar, pienso que muchas veces nosotros los cristianos limitamos el amor de Dios y lo limitamos a nuestro círculo. Sin embargo, la lección menciona que el asombroso amor de Dios nos lleva a ser unidos en un solo cuerpo, la iglesia. O sea, al final, nosotros, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra se va a unir a Cristo. Y nosotros creemos que el círculo es bien pequeño, pero la Biblia nos dice que no. Ahí tú entras sin darte cuenta a lo que está expresando el autor de la lección, el señor Warren. En Efesios 1:7 al 10 nos dice: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por medio de su gracia. Oye todas las palabras clave: redención. Redención. Entonces, la sangre de Jesucristo. Tú sabes que todo el mundo tenemos que ser bañados por la sangre de Jesucristo. Tú sabes lo que es que la sangre de Jesucristo no solamente actúa por fuera, físicamente, sino que cuando tú la recibes espiritualmente, te está limpiando por dentro. Entonces, eso es lo que se llama gracia. La gracia es la oportunidad que Dios te está brindando para ser salvo. Entonces, ¿cómo tú lo logras? Mediante la confesión de los pecados. Somos pecadores. Cometemos acciones que a Dios no les agradan. Día tras día, momento a momento. Claro. Entonces, por tanto, tenemos que confesarnos. Como dice en 1 de Juan, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso se llama sabiduría e inteligencia juntas. ¿Cómo así, profe? Porque es un término que se usa en educación. ¿No tiene que ver la sabiduría y la inteligencia? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. La sabiduría es más profunda. La sabiduría se te va imputando. La sabiduría se te va imputando porque tú fuiste hecho inteligente. Dios le dio inteligencia al ser humano para distinguirlo de los animales.
para que el hombre pudiese guiarse. Ciertamente, dice Job, el apartarse del mal es la inteligencia, y el temor, el respeto a Dios es la sabiduría. Salomón era inteligente. De hecho, por eso le pide a Dios que le dé sabiduría. Perfecto. Porque él tenía su inteligencia, era rey. Pero que él dijo, no, yo no me conformo con ser inteligente, yo quiero ser sabio. Y entonces demandó de Dios sabiduría. Vemos que son en realidad asuntos totalmente diferentes. Hay muchas formas de entender la inteligencia. Anteriormente no se comprendía bien la inteligencia, se va entendiendo más ahora. Hay una inteligencia que tiene que ver con lo espiritual. Hay lo que se llama inteligencia espiritual, que es la que yo estoy estudiando más profundamente ahora. Porque ahora se habla de inteligencia emocional. Es cierto, eso existe. Esa inteligencia emocional es tu disposición a aprender, a agarrar las cosas, a tú actuar como se espera que tú actúes. Eso se llama inteligencia emocional. Pero la sabiduría es cuando tú eres capaz de depender de un Dios sabio, un Dios que guía tu vida, que la puede transformar en cualquier instante en que tú decidas que Él la cambie. O sea, esa decisión tienes que tomarla tú personalmente. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso es sabiduría, porque eso es humillarse ante un Dios que tú no conoces profundamente, pero que tú sabes que existe y que acciona todas las cosas. Qué bueno. Y cuando uno como cristiano madura de esa manera espiritualmente, entonces comprende por qué nos llegan muchos problemas y tomamos los problemas de una manera diferente. Hay personas que dicen, ¿y cómo el profesor Miguel Ángel puede estar sonriendo y puede estar hablando como él habla? Si tuvo una pérdida, si le pasó esto, mira, si le robaron un dinero en la esquina, ¿por qué él lo toma de manera diferente? Porque nosotros sabemos que formamos parte de ese misterio que nos fue revelado, y es que Cristo está con nosotros y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, al nosotros comprender esta parte de la Biblia es lo que nos hace diferente. Te voy a enseñar algo que yo aprendí de una revista adventista que se llama El Centinela, de muchos años atrás. Aquí en los Estados Unidos aún distribuyen, en una versión más pequeñita, pero la distribuyen. Bueno, yo la conocí cuando era en grande. Allá en Dominicana. Y leí sobre un tema muy interesante, la congregación de Hitler. ¿La? Congregación de Hitler. Hitler fue un presidente de Alemania en los años del 1936 en adelante, que él, siendo un militar de la Primera Guerra Mundial, por su verbo llegó a distinguirse en Alemania. Pero él tenía ideales de venganza contra todos los que maltrataron a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Una guerra que fue provocada por los alemanes por entrar cuando mataron al archiduque de Austria. Austria estaba en el norte de Alemania. Entonces era muy difícil para ellos asimilar ciertas cosas. Ellos se consideraban los austríacos alemanes también. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él comenzó su trabajo de dirigir ese país, muchos hombres de él se convirtieron en grandes criminales. Y entre ellos llevaron a la muerte a millones y millones de personas. Dentro de su círculo. Y muchos de esos hombres, cuando cayeron presos en el 1945, algunos un poquito antes, fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, una ciudad de Alemania, que los enjuiciaron internacionalmente con representación de los principales aliados y con las acusaciones que muchas gentes tenían sobre ellos. Lo que trato de decir es que muchos de esos hombres que fueron grandes criminales se arrepintieron en la cárcel y se van a salvar porque Dios les perdonó sus pecados. Y aunque murieron en la horca algunos,
otros todavía están presos, estuvieron presos porque ya están muertos, todos. Pero lo que me llama la atención es que Dios puede trabajar en tu vida y en la mía si tú lo dejas entrar. Mandar un capitán, un coronel apellido Jerk, norteamericano de la Armada norteamericana, el cual hizo su trabajo tan bien hecho espiritualmente, un hombre consagrado, que muchos hombres entendieron el evangelio. Wow. Porque lo que pasa es que ahora todavía hay gente que no han despertado, pero van a despertar, porque Dios lo va a despertar si ellos le dan la oportunidad, si no se cierran. Bueno, muchas gracias, profesor Miguel Ángel, por terminar este encuentro de hoy hablando de esta manera, porque Dios tiene un plan para cada uno de nuestros oyentes, para cada uno de nosotros. Y qué bueno que el misterio fue revelado para que nosotros podamos entender el gran amor de nuestro Señor Jesús. Si tiene algo más que agregar, si no, entonces oraríamos. En Efesios te dice que en Cristo tenemos redención. Redención por su sangre, el perdón de pecados por medio de su gracia. Nos dio sabiduría e inteligencia para poder entender. Nos enseñó el misterio de su voluntad según su beneplácito. En Cristo se reunió a todo el tesoro del cielo y nos lo dieron en una sola capsulita. Por eso dice la perla de gran precio, porque Jesús, el cielo reunió en Jesús toda la idoneidad del cielo, todos los tesoros fueron reunidos en Jesús. El que tiene a Jesús lo tiene todo. Amén. Así es. Oremos. Bondadoso Dios que estás en el cielo, muchas gracias te damos por revelarnos ese tesoro maravilloso. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tu amor siempre está con nosotros. Te pedimos que la presencia tuya, querido Jesús, en nosotros sea evidente en nuestras vidas, que podamos reflejarlo con palabras, que podamos reflejarlo con nuestras acciones. Bendice a cada persona que nos está escuchando en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos que nos escuchan, será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Les acompañaron el profesor Miguel Ángel Peña Castillo y quien les habla, José Alberto Martínez. Llegamos al final de nuestro tiempo de estudio. Pero recuerda, la lección no termina aquí. La lección comienza mañana, cuando pongas en práctica lo aprendido. Gracias por ser parte de Presente 7, en la frecuencia que te acompaña siempre. Esperanza mía. Que la palabra de Dios sea tu norte hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue Presente 7.